Cordial saludo. Mi nombre es Sandra Marisa Cáceres Ballesteros, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. El nombre de mi intención investigativa que se presenta a continuación es Resignificación de la praxis matemática, una mirada desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en la educación primaria de Cúcuta. La enseñanza de las matemáticas en primaria enfrenta el desafío de lograr una comprensión significativa de conceptos abstractos. Por ello, es necesario implementar estrategias innovadoras como las metodologías activas y la lúdica que transformen la enseñanza tradicional y promuevan un aprendizaje más dinámico, participativo y relacionado con la vida cotidiana. De esta manera, el estudiante asume un papel protagonista en la construcción de su conocimiento, mientras el docente orienta procesos de aprendizaje más significativos. La intención investigativa parte de un deber ser, que es reconocer la importancia de las matemáticas como una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Estas favorecen el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, permiten la resolución de problemas, la toma de decisiones y contribuyen de manera significativa a la formación integral de los estudiantes. El problema surge a partir de la observación directa a estudiantes de básica primaria donde se evidencian dificultades en la comprensión y aprendizaje de las matemáticas. Esta situación refleja una brecha en la realidad educativa manifestada en el bajo rendimiento académico y del hecho de que muchos estudiantes no alcanzan las competencias y desempeños básicos esperados. Asimismo, esta problemática se ve reflejada en los resultados poco favorables en evaluaciones externas como PISA y FESISAVER, lo que evidencia una distancia entre los propósitos educativos planteados y los resultados que realmente se obtienen en el proceso de aprendizaje. Ante esta realidad es importante analizar las posibles causas que originan esta problemática. Entre ellas se identifican la permanencia de modelos pedagógicos tradicionales y rígidos, una enseñanza centrada principalmente en la memorización y repetición de procedimientos, limitada formación docente en didácticas innovadoras, percepción del juego como un elemento de desorden o distracción, lo que reduce la implementación de estrategias más dinámicas y motivadoras, generando en muchos estudiantes bajo interés y escasa motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas. Esta situación se evidencia en el contexto educativo de Cúcuta, donde existen aulas con alta cantidad de estudiantes, escasez de materiales didácticos, prácticas de enseñanza centradas principalmente en el tablero y ejercicios escritos, además de retos socioculturales propios del contexto de frontera y una limitada relación entre las matemáticas y la vida cotidiana. De mantenerse estas condiciones podría generarse mayores niveles de desinterés por la asignatura, bajo rendimiento académico, dificultades en niveles educativos posteriores y limitaciones en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, incrementando el riesgo del fracaso escolar. Los elementos ontológicos se centran en varios aspectos como son la realidad social, educativa, el aprendizaje de las matemáticas en primaria, la práctica pedagógica del docente, la interacción entre enseñanza y aprendizaje y las experiencias de los estudiantes. Los interrogantes que surgen son: ¿cuáles son las percepciones teóricas y pedagógicas sobre la praxis de las matemáticas desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en la educación primaria? ¿Cuáles son las características de la praxis de las matemáticas desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en la educación primaria? ¿Cómo los estudiantes de educación primaria significan sus nociones y experiencias frente a una praxis matemática reconfigurada desde las metodologías activas y la disrupción pedagógica? ¿Qué fundamentos teóricos y disruptivos deben configurar un corpus orientado a la transformación de la praxis de la matemática desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en educación primaria? El propósito general es generar un constructo teórico para la resignificación de la praxis matemática desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en educación primaria de la institución educativa Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Los propósitos específicos son develar las percepciones teóricas y pedagógicas que los docentes poseen sobre la praxis de las matemáticas en el campo de las metodologías activas, la lúdica y la disrupción en la educación primaria, caracterizar las acciones procedimentales y didácticas que emergen en el aula de primaria al implementar metodologías activas, la lúdica y la disrupción para la enseñanza de las matemáticas, interpretar las nociones y experiencias que emergen en los estudiantes frente a una praxis matemática cuando ésta es reconfigurada desde las metodologías activas, la lúdica y la disrupción para la enseñanza de las matemáticas, y configurar un corpus teórico fundamentado en las metodologías activas, la lúdica, la disrupción educativa que tributa hacia la transformación de la praxis matemática en la educación básica primaria. En el contexto educativo actual es necesario repensar la enseñanza de las matemáticas para promover un aprendizaje más participativo y significativo. Por esto, esta investigación busca resignificar la praxis pedagógica mediante metodologías activas y el aprendizaje en estudiantes de primaria de Cúcuta. El estudio se sustenta en un enfoque cualitativo, interpretativo y se enmarca en la línea de investigación pedagógica. Para fundamentar la atención investigativa se realizaron antecedentes nacionales e internacionales sobre la enseñanza de las matemáticas relacionados con la resignificación de la práctica docente, las metodologías activas, la gamificación y el aprendizaje lúdico. Estos estudios evidencian que estrategias pedagógicas dinámicas y participativas favorecen la motivación y el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes.
Las teorías y los autores que fundamentan mi intención investigativa y se tienen en cuenta son Brunner con la teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde es aprender haciendo y experimentando. Tenemos a Vygotsky con la teoría sociocultural del aprendizaje para construir conocimientos con otros, con didáctica creativa. Tenemos a Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo, que es dar sentido a lo aprendido. Tenemos a Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples para aprender según capacidades, a Malvido con la teoría del aprendizaje a través de la gamificación para motivar y participar. Tenemos a Christensen con la teoría de la disrupción educativa para transformar el aprendizaje, y a Browser con la teoría de las situaciones didácticas para aprender mediante retos. Para el método de investigación tenemos al autor Max van Manen en el método fenomenológico hermenéutico, puesto que la investigación no solo busca describir el fenómeno de la praxis matemática, sino interpretar los significados profundos de docentes y estudiantes que otorgan a la disrupción y a la lúdica. Para las bases legales de esta investigación se sustentan la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia, los cuales promueven una educación integral, inclusiva y centrada en el desarrollo de competencias. Para la pentadimensionalidad se tienen en cuenta 5 planos que son ontológicos, que comprende al estudiante como un ser activo que construye su conocimiento. En ese sentido, la lúdica se concibe como una experiencia significativa que integra lo cognitivo, lo emocional y lo social, favoreciendo un aprendizaje matemático con sentido. Tenemos el plano axiológico, que se refiere a la integración de valores en el proceso educativo, buscando no solo enseñar contenido, sino formar integralmente al estudiante, con principios de respeto, equidad y responsabilidad. Tenemos en el plano epistemológico el enfoque constructivista, donde el estudiante aprende matemáticas mediante la resolución de problemas contextualizados, y la lúdica actúa como una mediadora para favorecer aprendizajes significativos y duraderos. En el plano metodológico tenemos el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, utilizando el método fenomenológico para comprender la realidad educativa desde la experiencia de los estudiantes. Y en el plano teológico tenemos los fines de la educación, donde las estrategias lúdicas se utilizan con la finalidad de promover aprendizajes significativos, desarrollar pensamiento crítico y fomentar la creatividad. El paradigma es un paradigma interpretativo donde se busca comprender la realidad educativa desde las experiencias y significados de los estudiantes, permitiendo interpretar un aprendizaje y diseñar estrategias pedagógicas más contextualizadas y significativas. El enfoque es cualitativo, también, que permite comprender la realidad educativa desde las experiencias, significados y percepciones de los participantes en un contexto natural, dando prioridad a la interpretación de la profundidad sobre la generalización de los resultados. El método es un método fenomenológico, el cual permite comprender las experiencias vividas por docentes y estudiantes. Aquí la fenomenología de Van Manen busca entender el significado profundo de las experiencias vividas, el mundo de la vida, donde se tienen en cuenta los significados del sujeto, las experiencias vividas, comprender la subjetividad, la descripción profunda, sin prejuicios. Este método se desarrolla en 5 fases que inician con la dimensión de las experiencias de los participantes, continúa con el análisis de los relatos, la reflexión sobre los significados vividos y culmina con una escritura que integra y describe la esencia del fenómeno estudiado. Para las fuentes de información tenemos el escenario o el contexto, que es la institución educativa Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta. El contexto es en educación primaria, con enseñanza en matemáticas y con la comprensión de experiencias en el aula, aplicando metodologías activas y lúdicas. Los actores del estudio están conformados por 7 docentes de básica primaria con experiencia mínima de 2 años, preferiblemente en la enseñanza de las matemáticas, y 7 estudiantes de quinto de primaria de la institución con consentimiento informado y con dificultades en matemáticas. Para las técnicas de la información tenemos la de recolección de información. Se utilizan técnicas propias del enfoque cualitativo fenomenológico, como la entrevista en profundidad, la observación participante, las cuales permiten comprender las experiencias y significados de los actores del estudio. Como instrumentos se emplean las guías de entrevista y los registros de observación, que facilitan la organización y el análisis de la información. Para las técnicas de análisis y procesamiento de información, utilizamos la perspectiva fenomenológica hermenéutica orientada a comprender las experiencias vividas por los docentes en relación con la praxis pedagógica, la cual inicia con la transcripción y organización de entrevistas, observaciones, identificación de temas, categorías emergentes. Se realiza un análisis fenomenológico que permite interpretar los significados, garantizando siempre la fidelidad a las experiencias de los participantes y la comprensión del fenómeno en su contexto educativo. En cuanto al rigor científico en la investigación, se sustentan los criterios propuestos por Guba y Lincoln, que son credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Estos permiten garantizar la calidad y coherencia del proceso investigativo, asegurando que los hallazgos reflejen de manera fiel las experiencias de los participantes. Asimismo, se procura mantener la neutralidad del investigador mediante la reducción fenomenológica y una organización sistemática en la información que permita interpretar de forma rigurosa la praxis pedagógica en la enseñanza de las matemáticas en el contexto educativo.
educativo estudiado. Muchas gracias por su atención.